Hola mis hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este domingo 20 de junio de 2021 y de hecho aprovechamos para desearles feliz día a todos los padres, que Dios los bendiga ricamente. Así que muy feliz día y bienvenidos a los que nos están tomando en este día. Les pido que para introducción del tema que quiero desarrollar, abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Yo entiendo por las cosas que se están desarrollando, eventos, señales y otras cosas que tienen ancla bíblica de las que quiero mostrar. Estamos en el comienzo de la última etapa. No estamos poniendo una fecha, pero sí creemos que estamos en el comienzo de una última etapa donde Dios va a sorprendernos, va a sorprender al mundo y a la iglesia, pero también está en marcha el desarrollo de una etapa última, distinta, rápida, increíble, que va a ser el desarrollo del mover de Dios en la tierra para los que no creen, llamados al arrepentimiento, y a la iglesia, como si en la última hora de los obreros de la viña ocurriera algo rápido, tremendo, que despertaría la admiración de muchos. En este tiempo coinciden varias cosas de las palabras del Señor, coinciden varias cosas de las preguntas que le hicieron al Señor, y el Señor habló de los tiempos de Noé. Allí había, número 1, violencia, número 2, inmoralidad, número 3, incredulidad y número 4, insensibilidad. Violencia cada vez está creciendo mucho más en el mundo, inmoralidad ni hablar, los valores se están perdiendo, incredulidad porque la gente es reticente a creer que Dios tiene un plan, que envió a su Hijo, que se arrepientan, que hay un plan de vida y salvación en Cristo. Pero lo último es insensibles. Cuando usted lee Romanos 1 y 2, se da cuenta de la generación insensible. Han perdido toda avidez y toda sensibilidad de las cosas del Señor. Y detrás de eso, obviamente, toda la inmoralidad y todo lo demás. Estas características que son similares a las que vivimos hoy nos dicen que estamos comenzando la última etapa. Y quiero comentarles algo que nos llamó la atención cada vez que viajábamos a Israel. Dios me dio la oportunidad de viajar varias veces y caminar por allí, pero más allá de estar y visitar lugares lindos, bíblicos, siempre la pregunta giraba alrededor de un tema, casi siempre. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está? ¿La encontraron? ¿La tienen? ¿Dónde está? ¿Está acá? ¿Está allá? ¿Está en Etiopía? ¿Está escondida? ¿Está en una cueva? Siempre fue esa la pregunta. Y entonces yo quiero referirme hoy a descubrir el propósito y el plan de Dios con el tema del arca del pacto, para que te des cuenta cuál era el propósito de Dios, porque los judíos están por construir el tercer templo y dicen que van a meter un arca allí, que vaya a saber cuál es. Pero quiero hacer una secuencia para que ustedes se den cuenta que lo que hacía maravillosa esa caja de acacia forrada de oro no era la madera y el oro, sino la gloria que la contenía. Esa caja sin la gloria no sirve para nada, no vale nada. Es una reliquia histórica como la serpiente de bronce en medio del desierto. Sin la impronta de la presencia de Dios que sanaba a la gente que lo picaba por la víbora y lo miraba y era sanado, cuando la gloria de Dios no está allí, eso fue una obra más de un relicario guardado allí. De modo que
La ruta del arca del pacto es interesante. ¿Dónde termina? Y quiero compartirles esto. Hace tiempo que quería decírselos. Todo comienza cuando Dios le hace una promesa a Abraham, de que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, cuando no tenía hijo. Y le creyó y por eso le fue contado por justicia, y él creyó en esperanza contra esperanza, y se dio porque después de Abraham, Dios, que le promete una prole extraordinaria, Dios se decidió manifestarse a un pueblo que no lo conocía. Después de 400 y tantos años de los hebreos en Egipto, dice la Escritura que las huestes del Señor, escuche porque esto está escrito y esto va a ocurrir otra vez, las huestes del Señor salieron de Egipto cuando salió el pueblo. Ahora, o sea, la presencia de Dios, las huestes de Dios, la cobertura de Dios, el ejército de Dios estaba custodiando todo ese tema en el desierto, hasta que entraron a la tierra prometida. Como todo eso era sombra y figura de las cosas celestiales, les tuvo que dar una ley, porque faltaba mucho para que venga Cristo, en el cual se iban a cumplir todas las cosas que Dios les muestra a Moisés en el tabernáculo. Y como todo eso era figura, les tuvo que dar una ley para guiar al hombre caído hasta que llegue Cristo, porque faltaba mucho. Así que Dios decide manifestar su presencia en medio de ellos, por ellos y para ellos. Y por eso les da el modelo que Dios le muestra a Moisés. Mira, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿Por qué? Porque lo que Moisés iba a parar en el desierto como el tabernáculo era sombra y figura de algo que está en los cielos. Por eso tenía que ser muy cuidadoso, que tenía que ver con Cristo. Ya lo vamos a ver. Así que lo primero que Dios les pone en ellos, un orden a los que se acercan. La manifestación del tabernáculo, entre otros, me voy a centrar a la urna, la caja de oro, la caja de acacia revestida en oro, que era el arca del pacto, con los querubines encima que miraban la ley que estaba dentro, y que si no había sangre allí, había juicio, y la sangre evitaba el juicio. Todo eso era figura de lo que iba a ocurrir luego en Cristo para la humanidad. Así que Dios le puso orden hacia todos los que se acercaban, puso orden y respeto, y les dio jueces para la tierra y para la moral, porque Dios era su rey, Dios iba con ellos. Ahora, el tabernáculo en Silo, después de muchos años, Dios les había dado jueces para que legisle, caudillos, juecen. El rey era el Señor. Y Dios les dio mandamientos, les dio el orden de cómo acercarse, el respeto, el honor y el privilegio de honrar la presencia de Dios detrás del velo, que estaba el Santísimo. Y en el Santísimo estaba el arca donde contenía la ley de Dios, una urna de oro con maná y la vara de Aarón, para que nunca se olviden que un día ese pueblo se rebeló contra la ley de Dios, no comieron el maná del cielo y se rebelaron contra la autoridad sacerdotal puesta por Dios. Así que pasó el tiempo, cuando entraron a la tierra prometida, Dios le tuvo que dar jueces para guiar en medio de una ley al hombre caído hasta que venga Cristo, en quien se iba a cumplir todo. Es decir, el arca no era nada si la presencia de Dios no estaba allí. Llegó el tiempo donde el tiempo de Elí, donde dice 1 Samuel 1, 2 y 3, que era un hombre que con sus hijos había perdido toda sensibilidad espiritual. Escuche esto, porque esto está ocurriendo. Eso
provocó que Dios trabajara en levantar un nuevo orden espiritual y un nuevo orden sacerdotal en el aspecto de la administración. Poco a poco se perdió el respeto y el tabernáculo en Silo pasó a ser un ritual sin respeto a Dios. Es decir, todo aquello que era deslumbrante por la gloria, de tanto verlo como la nube en el desierto que los cubría y que era sombra de día y fuego de noche, pasó a ser una cosa que no llamaba la atención. Y esto es lo que ocurre cuando uno se hace insensible a las cosas espirituales, pierde el valor de las cosas espirituales, entonces lo ve como un relicario, lo ve como algo más. Y esto es lo que pasó en el tiempo de Elí, cuando los hijos y Elí, que era ciego, no veía ni en lo espiritual, ni veía en lo natural. Era un hombre inservible en todos los aspectos y de hecho sus hijos practicaban el pecado. Porque mientras se pierde el temor de Dios y el honor y el respeto a Dios, ellos terminaban de ofrecer el ritual y el sacrificio, dice la Escritura, y cuando terminaba se iban con las prostitutas al prostíbulo. O sea que mira el nivel de adoración y mira el nivel de devoción y de respeto cuando el Señor dice: en los que a mí se acercan, me santificaré. Así que ellos, confiando en el arca de la gloria que les daba la victoria, salían con la caja y la presencia de Dios que ahuyentaba a los enemigos y le daba la victoria. Ellos tomaron eso como que era casi un amuleto que les daba la victoria, pero ellos podían vivir de cualquier manera y de hecho no se dieron cuenta, escuche, que un día Dios se fue de allí. Y la caja, si bien no la podían mirar, porque cuando fue capturado el arca y los filisteos miraron adentro, se murieron tantos, porque eso no se podía hacer. Si bien el respaldo y la cobertura de Dios ya no estaba. Un día salieron a la guerra creyendo que podían vivir de cualquier manera y Dios apartó su cobertura y perdieron. La arca fue capturada y quedó por muchos años en un lugar en Kiriat Jearim. Y dice la Escritura, cuando usted lee, la lámpara de Israel se estaba apagando. La cobertura de Dios se estaba apagando y no se dieron cuenta. Casi como Sansón, que Dios se había apartado de él y él no se dio cuenta. Lo peor que le puede ocurrir a una persona, a una iglesia, a una familia, es que se queden con los rituales, hagan todas las formas como lo hacían, pero no se den cuenta cuando la presencia de Dios no está allí. Entonces lo que digo es que el arca sin la presencia de Dios era una caja. Lo que hacía gloriosa el arca era la presencia de Dios. Así que la Escritura dice que antes que la lámpara de Dios se apague, Dios llama a un muchacho que para ese entonces había estado aproximadamente varios años allí en el templo, había dejado su mamá a los 4 años, y lo dejó para que sirva porque se lo había prometido a Dios y le daba un hijo, Samuel. Así que Samuel representa dos cosas. Y escuche, Samuel representa el fin de la era de los jueces, porque fue el último juez. Y el principio de una era profética, porque fue el primer profeta en ese aspecto. El último juez, el primer profeta. Es decir, algo estaba terminando y algo nuevo iba a comenzar. La palabra, dice la Escritura, escaseaba. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque nadie buscaba a Dios. O sea, ¿cómo va a haber palabra si no hay alguien que sube a buscarla? ¿Y dónde va a haber visión si no hay alguien que contempla en las cosas del Señor? Dice, escaseaba, no había palabra. Y bueno, en estos días tenemos por los multimedios de todo. Absolutamente de todo. Pero vienen días, y ya llegaron, donde palabra va a escasear. Y acuérdense lo que les digo, va a llegar un momento
donde todo lo que tengan que ver con Jesús, la Biblia, la palabra de Dios y el cristianismo va a ser prohibido en el mundo entero. Yo creo que para ese entonces la iglesia no va a estar, pero va a ser quitado porque es lo que molesta y ese trabajo ya ha empezado. Por eso digo que comenzó la última etapa. Entonces, ¿dónde está el arca?, me preguntaban. Y yo lo que quiero mostrarles, ¿dónde está la gloria que hacía que el arca valiera algo? Esa arca sin la gloria, nada. Así que era el fin de un programa religioso camuflado. Estaba por ocurrir algo que era el fin de los rituales sin la aprobación de Dios. De hecho, cuando Samuel recibe la voz de Dios, dice la Escritura, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. 1 Samuel 3:1. Ahora, cuando el verso 3 dice, antes que la lámpara se apague, Dios está levantando un sacerdocio distinto. Algo está pasando en estos días. Está llamando a orden, a un orden espiritual, de devoción, de adoración, de búsqueda, de inserción en el programa y en el plan de Dios para oír lo que Dios está diciendo en estos días. Está llamando a un grupo de hombres y mujeres que están buscando a Dios como nunca. Y cuando Dios llama a Samuel, fíjense esto, Samuel va a Elí, porque Elí nunca instruyó a Samuel en aprender a oír la voz de Dios. La Escritura dice en el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 20 años dentro del templo, porque ya muchacho, no era un niño, dentro del templo sabiendo lo que había que hacer, encender, abrir, cerrar, apagar los rituales, las ofrendas, pero no conocía ni la voz de Dios, ni la palabra de Dios. Y esto es muy tremendo, tantos años dentro de un templo sirviendo a un Dios que no conoce. Fíjese. Y esto puede ocurrir en nuestros días, sí, de hecho. Como dije en oportunidades anteriores, el servicio está muy bueno, pero cuando vos no conoces a Dios, si te quitan el servicio, no tenés nada. Y entonces él iba a Elí porque no conocía la voz de Dios, ni tampoco Elí le enseñó, como le enseñó Elías en la escuela de los profetas, a oír la voz del Espíritu Santo, de tal modo que le salían al encuentro a Eliseo los hijos de los profetas para decirle, ¿sabes lo que dice Dios que va a ser quitado tu maestro? Es decir, aprendieron los hijos de los profetas, le enseñó Elías a oír la voz del Espíritu, y todos oían que Elías iba a ser levantado porque hubo alguien que los instruyó, que les enseñó, cosa que no ocurrió con Elí. Por eso Samuel corría al hombre antes de correr a Dios. Así que estaba por finalizar un sacerdocio de formas sin esencia espiritual. El fin de oficios con ofrendas inaceptables. Porque la Escritura dice que necesitamos ofrecer, dice la palabra, sacrificios aceptables. Ya no es con sangre, porque Cristo ya murió en la cruz por nosotros y hizo el sacrificio que el Padre aceptó por nuestros pecados. Pero ahora los sacrificios son espirituales y tiene que ver con el corazón y la actitud. En los que a mí se acercan, me santificaré. Por eso lo que hacía Elí y los hijos de Elí eran totalmente inaceptables y Dios decidió irse de allí. El fin del manoseo del arca del pacto. Miren lo que le pasó a los filisteos cuando abrieron la caja, murieron de a miles, ¿no es cierto? Dios quitó el camuflaje y todo quedó expuesto, es decir, cuando lo que camufla la falta de relación con Dios es solo una actividad ritual, cuando Dios quita eso, todo queda desnudo y queda al descubierto. Servían a Dios y dormían con prostitutas. ¿Ve lo que yo le digo?
insensibilidad, porque cuando el temor de Dios se va, la Escritura dice, y pondré mi temor en ellos para que no pequen contra mí. Cuando falta el temor de Dios, se hacen insensibles. Y mucho de eso ha ocurrido y está ocurriendo, donde al ser insensible, el ritual camufla todo, estamos todos bien, somos un pequeño pueblo muy feliz, pero se dan lujos que son inaceptables para Dios. Servían a Dios de una manera ritual, pero no devocional. Y un día Dios dijo, basta. Hoy está ocurriendo algo que va a llamar la atención. Y después me voy a referir a las Escrituras para mostrarle dónde está la gloria del arca del pacto. ¿Qué dijo Dios? Miró al sacerdocio presente y dijo, no, esto no va más. Me voy a buscar un sacerdote fiel. Dice el capítulo 2, verso 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Estaba hablando de Samuel. Samuel fue el último juez, aunque él quiso dejar a sus hijos como jueces y después no quisieron, y el primer profeta. Me voy a buscar uno fiel, uno que haga lo que le pido y no lo que quiere. Dios estaba harto de que interpreten el sacerdocio como algo que podían hacer cualquier cosa. Total, Dios aceptaba cualquier cosa. Y a esto me refiero cuando ofrecemos cosas a Dios, que dice, está todo bien, todo ofrece a Dios, todo está bien para Dios. No es verdad. Dios estaba por hacer algo que iba a rechinar los oídos de todos los religiosos. Iba a romper con la estructura de los moldes, como en la última hora de los obreros de la viña, que trabajaron una hora y levantó una polvadera impresionante. Pero no vaya a ser cosa que esta última hora de los obreros de la viña, estos que vienen a trabajar una hora, ponen en marcha algo en la última hora que no lo hicieron los otros en 11 horas. Levantaron un lío bárbaro y mucho comentario y mucho descontento, pero no podían ver que estos últimos de la última hora tal vez pusieron en marcha algo que ellos no hicieron. Así que como la gloria de Dios se había ido de ese lugar, Dios llama a Samuel. Y Dios está llamando en estos días a una generación, grandes, pequeños, varones, mujeres, ancianos, jóvenes, realmente, que están dispuestos a pagar el precio que no es dinero, sino de entrar en esta etapa de buscar a Dios con humildad y ponernos a disposición para poder permitir al Espíritu Santo que circuncide nuestros oídos carnales para que nos dé el oído espiritual. El que tiene oídos oiga, no tiene que ver con la oreja, tiene que ver con un proceso de Dios en lo espiritual. Si Dios te dio oídos para oír, vas a oír. Es por esta razón que necesitamos colirio del cielo para ver la visión que escasea. Y necesitamos el proceso del Espíritu Santo de levantar esta generación de Samueles que empieza una nueva etapa donde Dios le abre el oído para oír, porque ni la palabra, ni la voz, ni el conocimiento de Dios estaban en Samuel hasta ese momento. Samuel representa el comienzo de una etapa de un ejército sacerdotal en Cristo Jesús que se las trae. Por eso Dios llama a Samuel. Dios iba a levantar un hombre que dependiera de él. Y esto es lo que Dios creo que está haciendo en este tiempo. Dios levanta una generación que dependa de Dios totalmente y no de lo que hace, ni de los rituales, ni de lo que ofrece. Y está bien el servicio, pero hoy no hay mucho servicio, aunque hay poco. Pero Dios nos está llamando a servir como consecuencia de una relación y no al revés, que dependan de Él. Así que Samuel representa el comienzo de una era profética distinta, de otra manera, de otra índole. Así que Israel no aprende. Y siendo Samuel el último juez y el primer profeta, Israel no aprende. Y llega un tiempo, un punto, donde los años pasan y el profeta se pone viejo. Y aquí comienza una etapa delicada.
Y como se pone viejo el profeta, el que traía la palabra de Dios, el consejo de Dios, la cobertura de Dios, Samuel oraba y Dios tronaba. Sin embargo, le dijeron un día: mira, te estás poniendo viejo, tus hijos no son como vos. Y como te estás poniendo viejo, queremos reemplazarte. Y aquí viene uno de los graves problemas de este tiempo. Que si Dios quita la referencia de hombres y mujeres de mayor edad, de consejo, de guía, de guiar al pueblo, del consejo, de tamizar lo que es y lo que no es, hay una tendencia de lo viejo ya hay que sacarlo, hay que correrlo. Ya lo viejo no va más, saquemos al viejo, la vieja, los viejos, ya queremos todo nuevo y tenemos que tener cuidado con eso. Porque yo creo que viene una generación joven y hay que ayudarlos y prepararlos. Y también creo que la generación de los mayores tiene que estar, porque los viejos sin los jóvenes se aburren y los jóvenes sin los viejos se pierden, porque no hay consejo. Así que saquemos al viejo, cosa que hay que sacarlo. Hoy ya es viejo, no sirve más para nada. Sin embargo, el problema no era con el viejo, sino con Dios. Y cuando Samuel va a pedirle explicaciones al Señor, le dice el Señor: no es un problema con vos, es conmigo. Hasta ese momento había un gobierno teocrático. Dios era el rey y Samuel era el profeta. Pero ellos piden un rey como todos los demás. Queremos un rey como todos los demás. No queremos saber nada con eso. Pero ustedes tienen al mejor rey, al rey de reyes, al Señor de los cielos. No lo queremos. Pero Él es lo mejor que tienen. No queremos un rey de carne como todas las naciones. Así que como ejemplo, Dios les da un ejemplo feo. Dios le permite un rey como Saúl. Grandote por fuera, chiquito por dentro. Un grandulón de hombros para arriba, pero adentro, con cerebro de mosquito. Que si bien fue ungido como rey, fue la imagen de algo carnal que nunca buscó a Dios y no tuvo respeto por las cosas de Dios, aunque al que en principio parecía que iba bien, pero nada que ver. Así que en este aspecto, pasan de un gobierno teocrático a un gobierno humano monárquico. Y Saúl representa cuando la carne gobierna. Y cuando pasa lo que pasó, y aquí me voy a acelerar porque quiero mostrarles dónde está la gloria del arca hoy. Cuando Dios busca a un sacerdote fiel, fue Samuel el viejo que es enviado a Belén a ungir a la nueva generación que representa una generación que va a gobernar con Dios, para Dios, por Dios y en Dios, a David. Es este viejo que va a Belén a ungir a David, y fue Samuel quien instruyó justamente a David 1000 años antes, para que venga Cristo, de cómo era la instrucción en el espíritu de la verdadera adoración, del fuego que no se apaga, del ritual y la figura y la sombra de las cosas que estaban hechas para las cosas del cielo, que todo tenía que ver en un punto. Recuerden, todo tenía que ver con Cristo. Y todo eso iba a reposar en un solo lugar cuando llegue Cristo. Cuando llegara Cristo, que era el verdadero arca del pacto, el arca donde se deposita la gloria. Cristo es el Señor entre nosotros, y ellos no entendieron eso. Así que David ya sacó el arca cuando David reina sobre todas las tribus, ¿no es cierto? Trae el arca de Kiriat Jearim, lo pone en Sión y establece turnos para alabar, adorar, cantar, bendecir, exaltar. Pero ellos no tuvieron el tabernáculo en Silo. En Silo estaba el ritual. En Silo había un lugar donde el Santísimo no tenía nada. En Silo estaba el ritual vacío, pero en Sión estaba la gloria de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esos turnos de Etam, de Eman, de Jedutún y de Asaf,
que miraban, esa carpa contenía el arca, miraban al arca y le daban la espalda a la gente, no cantaban para la gente, no inventaban canciones de otros para repetirlas, eran canciones que la hacían en el momento y mañana eran distintas porque eran en el momento para Dios. No era el repetir de algo ya, no tengo nada con eso, pero eso tenía que ver con que ellos miraban el arca, le daban la espalda a la gente, nunca se apagaba el fuego como la figura del altar, significaba sacrificio continuo, significaba adoración, alabanza. Eso es lo que entendió Samuel y se lo transmitió a David. Y por eso Dios dice, en los últimos tiempos voy a volver a levantar el tabernáculo de David que está caído, como dice también en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Y ese tabernáculo representa la nueva generación de hombres y mujeres que adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y no solo en un ritual que se repite, sino en algo que fluye y fluye solo para Dios. Y mañana es distinto y pasado es distinto. ¿Por qué? Porque, perdón, son canciones inventadas para adorar a Dios. Dios nos dice en la Escritura que ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién adorará allá arriba? Tal es la generación de los que suben y la generación de los que buscan tu rostro. ¿Qué es lo que extraña a Dios? No extraña el ritual, ni el color de la carpa, ni la posición de los que cantaban. Dios extraña el corazón de los adoradores. Por eso estamos en la última hora donde muchas cosas van a ser hechas de repente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Porque vienen días de oscuridad mundial, donde muchas cosas van a sorprendernos de repente y nos vamos a dar cuenta que Dios tendrá luz y se manifestará en la vida de los hijos de Dios. Lo que quiero decirle que la ofrenda más extraordinaria de adoración en el ritual era la libación, donde era algo todo líquido, sin forma. Es cuando uno pierde la forma y se entrega a Dios totalmente, no pretendo nada. Y cuando digo que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, serán días de tinieblas en el mundo, pero de grande luz en la casa y en la vida de los hijos de Dios a los que me voy a referir. Miles de ángeles serán asignados para guardar las casas y las vidas de las casas luz. Y conocer a Dios y su palabra revelada por el Espíritu Santo es la obra más extraordinaria que viene. Ellos tendrán aceite extra cuando escasee. Y ahora es el tiempo cuando abras tu boca y sabrán con quién has estado. Cuando esta generación que Dios está preparando comience a abrir la boca para ministrar a Dios y a los demás, la gente se habrán dado cuenta que han estado con Dios. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está el arca del pacto? ¿Y dónde está la gloria que hacía maravillosa el arca? Y aquí empezamos. Lo voy a poner en la escritura para que no quede ninguna duda de lo que está escrito. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Porque están buscando el arca para levantar el tercer templo. Y la pregunta es, ¿dónde está la gloria de Dios que estaba en el arca? ¿Dónde está? Bueno, miremos lo que dice la Escritura. 2 Corintios 5:14 dice, Dios estaba en Cristo. O sea que a partir de la aparición de Cristo, el Mesías, la gloria que estaba en el arca estaba en Cristo. A los suyos vino, los suyos no le conocieron, caminó en medio de ellos. Muchos gritaban hosana al rey de Israel, pero la mayoría no se dieron cuenta que el arca de la presencia de Dios estaba allí. La presencia de Dios era Cristo mismo y la gloria que estaba en ese arca estaba ahora en Cristo. ¿Dónde estaba Dios ahora? Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. ¿Van viendo? Número 2. Dice la Escritura en Colosenses 2:9 que en Él habita toda la deidad de la plenitud de Dios. Es decir, Dios estaba en Cristo. La gloria que estaba sobre el arca estaba en Cristo. Y
cuando los discípulos caminaron con él, vieron sus obras, pero cuando vino el Espíritu Santo y se desparrama en la vida de los creyentes, les revela sus caminos. Así que Dios estaba en Cristo, en él habitaba toda la plenitud de la deidad, para que no quede ninguna duda. Dice Romanos 9:5, Cristo es en el cual que es Dios sobre todas las cosas, para que no quede ninguna duda. ¿Dónde estaba la gloria que estaba en el arca? En Cristo. Cuando caminó, cuando se manifestó, cuando hizo todo lo que tenía que hacer, cuando murió en la cruz. ¿Dónde estaba? Estaba en Cristo. Ahora, déjeme decirle algo. Escuche. Aquel arca que están buscando hoy, yo no sé qué arca van a meter en el templo, tercer templo cuando venga. Pero quiero decirles que la gloria de Dios no está en ese arca que ponga. Sea uno inventado o no, ahí no está. La gloria de Dios estaba en Cristo. Y la gloria de Dios después que Cristo muere y el velo del templo se rompe. Y lo que era imposible para los hombres fue posible a través de Cristo. Dios nos abrió en Cristo un camino vivo y nuevo por su justicia, por su sangre, como dice Hebreos, para entrar al Santísimo. Así que todo lo que quieran hacer, si levantan el tercer templo y meten un arca allí, va a ser un bluff. ¿Por qué? Porque van a ser engañados, el anticristo los va a engañar, los va a traicionar, van a levantar el tercer templo, pero se van a dar cuenta que sentaron a Satanás en el templo. Ese arca que pongan no tiene nada que ver con la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo Jesús. Todo tenía que ver con Cristo. Todo tenía que ver con algo en Él. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios se manifestó en el verdadero arca, Cristo. Por eso cuando Cristo entra en el templo de Herodes, ahí no había nada, porque el templo en el Santísimo, la gloria de Dios era Cristo Jesús. 1 Corintios 3:16 nos dice dónde está la gloria de Dios ahora. 1 Corintios 3:16 dice, porque somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque al morir y resucitar, nos lavó, nos perdonó, nos adoptó y dijo que como lo dio por cabeza a todo, llevó muchos hijos a la gloria. El propósito de Dios era que a partir de Cristo y por la gloria de Cristo y el derramar del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, ahora esa gloria está dentro de nosotros. Dice, ustedes son ahora el lugar donde Dios habita. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, verso 16. Vosotros sois templo de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:22. Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, todo aquello que estaba en Cristo, ahora está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ustedes son templo de un lugar donde habita la gloria. El Espíritu Santo es la gloria de Dios porque es el Espíritu del Padre. ¿Dónde está la gloria del arca dentro nuestro? Y a veces no nos damos cuenta. Por eso 1 Pedro 2:5 dice que somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Ahí lo ven, un sacerdocio distinto, no es un ritual. Ya no hay que matar ovejas, ya no son los ritos, no son las formas, no es un programa. Es el corazón espontáneo, sacrificios espirituales espontáneos, frutos de labios que confiesan su nombre. Eso ocurría en el tabernáculo de David. No eran canciones que se repetían, era toda inventada para la gloria de Dios. Por eso somos edificados como morada de Dios. Colosenses 3:10 dice algo increíble. Dice que aunque este viejo hombre exterior se va debilitando y desgastando, no obstante, hay un hombre interior, una nueva creación. Pablo habla de una nueva creación que se va edificando
y se va renovando. Y fíjese lo que dice, conforme, escuche esto, a la imagen del que lo creó. Ah, ¿y quién lo creó? El Padre. Como dice la Escritura en Hebreos 12:9, el Padre de los Espíritus al cual hay que obedecer. ¿Por qué no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus y vamos a vivir? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el plan de Dios no era que todo quede en un ritual de un arca de madera de acacia revestida de oro. Por eso Dios permitió que ocurra lo que ocurrió, que el arca vaya a saber dónde está. Y ellos quieren reconstruir algo que no tiene nada que ver con la gloria de Dios, sino con un programa que tiene que ver con rituales en Israel para cumplir otras cosas religiosas y políticas. Van a ser engañados. ¿Dónde está el arca del pacto? Sentado a la diestra del Padre. Cristo es el lugar donde se manifestó la gloria de Dios. Nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos un pedazo de cielo dentro nuestro. ¿Dónde está la gloria y parte de la gloria que estaba en el arca, en Cristo? ¿Y dónde está esa parte ahora? En nosotros, porque Él nos dio a conocer las cosas de arriba y nos dio ser participantes de la naturaleza divina. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay algo adentro nuestro, hay un pedazo de cielo, de gloria del Padre dentro de nosotros. Por eso esa insistencia de buscar el arca, que la encuentren si quiere, pero la gloria de Dios ya no está ahí. La gloria de Dios, Dios estaba en Cristo, y cuando Él muere y resucita y nos perdona y nos lava y nos adopta y nos hace sentar en lugares altos con Cristo Jesús, parte de esa gloria está dentro nuestro. Amado, quiero animarte en este día a que te des cuenta que Dios no solamente tiene un programa, tiene un destino extraordinario para tu vida. Aquel que está en Cristo ha sido hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y esta nueva creación que hay adentro, en esta última etapa que ha comenzado, Dios va a volver a levantar el tabernáculo de David que está caído. Pero ya no hablo de telas, ya no hablo de estructuras, ya no, hablo de el corazón de los adoradores en espíritu y en verdad. Son hombres y mujeres que se van a acercar y van a buscar a Dios de una manera a quienes Dios va a tener el placer de volver a traer la palabra que escaseaba y la visión que no existía. Por eso, mejor si obedecemos al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Dónde está el arca del pacto? La caja, vaya a saber dónde está. Pero la gloria, Cristo, el Señor, Él es de Él y por Él y para Él, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde está eso? Dios hizo un plan extraordinario. Por eso ahora, mirando nosotros con la cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados. ¿A qué? Como dice la Escritura, a la misma imagen de aquel que te creó. Cristo hizo adentro tuyo por su muerte en la cruz, por habernos acercado, por haberle pedido perdón, por habernos redimido y por habernos adoptado. No solamente comparte su herencia con nosotros, sino que nos dio a participar de la naturaleza divina. Por eso somos llamados hijos de Dios. Yo espero que el Señor te abra el entendimiento, que comprendas que ya no hay que buscar en la historia, no hay que estar donde Dios estuvo, hay que estar donde Dios está. Y Dios primero estaba en Cristo y hoy está con nosotros por el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. El arca del pacto, para decir así, la gloria de Dios, el reflejo, el resplandor de la gloria, está sentado a la diestra del Padre, por quien nos ha hecho tanto bien de habernos permitido por su justicia y su sangre entrar a un lugar que no era permitido. Que Dios te bendiga. Prepárate, porque hermano y hermana, Dios va a trabajar fuertemente en tu vida. Pero ahora quiero que sepas
que el lugar que Dios eligió para meter su gloria, su espíritu, su vida y la naturaleza divina, sos vos, está dentro tuyo, está en tu espíritu. El Padre de los espíritus lo hizo y Él es nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, gracias por este día, por este tiempo. Gracias por permitirnos escudriñar en las Escrituras lo que nos pasó, el fin, el propósito de depositar tu presencia, tu gloria en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo que nos hace distinto no es la teología, sino es la presencia de la gloria de Dios en nuestro ser por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por haber enviado tu Espíritu, pero gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito para que nos rescate, para que nos limpie, nos perdone, nos meta en su justicia, nos permita entrar a tu santuario por su sangre, por habernos adoptado, por habernos sentado con Cristo en lugares espirituales. Padre, gracias. No nos alcanzará la eternidad para agradecerte tanto amor y tanto favor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y que prospere su voluntad en tu vida, y el que tiene oídos para oír, oiga. Chao, que Dios te bendiga.